buenas tardes. Tiempo ya de entrevista aquí en Mírame Televisión, en una cadena donde seguimos muy pendientes de las últimas novedades de lo que hemos venido a llamar la Operación Plasencia, esa operación urbanística que encabeza e impulsa Coalición Canaria para comprar desde el Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife un edificio al empresario Antonio Plasencia, como saben, condenado por el caso de las extracciones ilegales de áridos en Güímar y también, en primera instancia, por el caso de las Teresitas. Nosotros vamos a hablar hoy con una de las patas fundamentales para que esta operación pueda salir adelante o, en otro caso, pues pueda fracasar. En este caso es el Partido Socialista, que en su momento, eso sí, votó en primera instancia a favor del inicio del expediente en Elías, pero que ahora ha dado marcha atrás, sobre todo después de lo que ocurría este viernes en el Comité Insular del PSOE. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el vicesecretario general de los socialistas tinerfeños, Aarón Afonso. Aarón, muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes. Gracias por estar hoy con nosotros. No, un placer, gracias a ti por invitarme. Una fecha importante, Comité Insular del PSOE el pasado viernes. ¿Qué es un Comité Insular? El Comité Insular es el máximo órgano del partido entre congresos, donde tiene representación, evidentemente, la Ejecutiva Insular y todas las agrupaciones de la isla de Tenerife. En ese Comité Insular que se celebró el viernes con esa representación, una de las resoluciones que se aprobó es rechazar el apoyo del Partido Socialista a esto que hemos venido a llamar la Operación Plasencia. ¿Qué es lo que viene a decir esa resolución? La resolución, que es una resolución que fue presentada por los compañeros y compañeras algunos compañeros y compañeras de la agrupación de Santa Cruz de Tenerife, viene a plantear que de manera clara y contundente no se respalde por parte del Partido Socialista de Tenerife y por tanto por parte de nuestros consejeros y consejeras en el Cabildo la compra del inmueble que es propiedad de una empresa vinculada al señor Plasencia. Como todos sabemos, un constructor condenado por casos de corrupción, en el caso de las Teresitas y en el caso de la extracción de áridos de Güímar. Entonces, en la propia resolución establece que por razones de oportunidad, que son las que acabamos de trasladar, votamos en contra de la adquisición de ese inmueble, y luego hay otras razones técnico-jurídicas que si quieres podemos desarrollar más adelante, por las que los socialistas y socialistas de Tenerife votaron por unanimidad pues esa resolución, que implica que no procederemos a apoyar la compra de ese inmueble. Entiendo que más allá de esas posibles razones técnico-jurídicas, en cualquier caso el PSOE está en contra de esta operación y así lo ha resuelto. Sí, sí, como decía, hay una razón de oportunidad que es muy clara. No compartimos que se compre un inmueble a un empresario que está vinculado con casos de corrupción, sea el empresario, sea empresas vinculadas al empresario. Ha existido evidentemente una razón de oportunidad clara, como hemos trasladado también en declaraciones que yo he hecho a lo largo de la última semana. Entendemos que por parte de Coalición Canaria, que era el responsable del área del IAS a la hora de tramitar este expediente, hubo una falta de transparencia y se quebró la confianza que tenían nuestros compañeros y compañeras a la hora de aprobar inicialmente este expediente en el Consejo Rector del IAS, porque no se informó de manera detallada como se debía los elementos más relevantes del expediente que se estaba iniciando y que se estaban tramitando en ese momento. Una vez hemos tenido constancia de distintas cuestiones, como la titularidad del inmueble, cómo se ha llevado a cabo la tasación de la misma, cuál es el uso del inmueble y determinadas circunstancias que si quieres vamos después desgranando, pues evidentemente nos han llevado a plantear de manera clara y unívoca por parte del máximo órgano de representación de los socialistas de Tenerife, que es el Comité Insular, que no apoyaremos la compra del mismo. ¿Esa resolución es de alguna manera vinculante para los consejeros del PSOE en el Cabildo? No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Al final estamos hablando del máximo órgano del partido en Tenerife entre congresos, por tanto todas las resoluciones que se aprueban en el mismo fijan la dirección política que tenemos que llevar los socialistas y los socialistas y las socialistas en las distintas instituciones en las que estamos, ya sea gobernando y ostentando la presidencia de la corporación, ya sea en pacto como sucede en este momento en el Cabildo. Se lo preguntaba porque de manera oficial los consejeros del Cabildo no están dando declaraciones, se están dando desde la ejecutiva del Partido Socialista, y lo último que han dicho es que iban a estudiar el expediente. Por eso yo le insisto en si ustedes tienen garantías, más allá de lo que pueda salir de ese estudio del expediente que hagan los consejeros del Cabildo, de que no se va a apoyar bajo ninguna circunstancia. Sí, no solo es eso. De días siguientes a la compra, ya la portavoz del grupo en el Cabildo, Josefa Mesa, decía claramente que si hubieran conocido en detalle aspectos que se conocieron posteriormente del expediente, hubiéramos votado como mandata el ideario socialista y no hubiéramos respaldado el inicio de este expediente. Ya eso lo afirmaba ella con anterioridad. Y es verdad
que en esta última semana, y más tras la ratificación del Comité Insular, ratificamos de que no se apoyará la compra de ese inmueble. Lógicamente, usted ya lo adelantaba, pero claro, mucha gente dirá, claro, pero es que estamos hablando de que los dos consejeros que estaban en ese Consejo Rector de Elías, tanto Josefa Mesa como Aurelio Abreu, que además es el portavoz y la cabeza visible del PSOE en estos momentos en el Cabildo de Tenerife, votaron a favor. ¿Realmente tiene justificación que hayan votado a favor? ¿Se puede justificar esa decisión de votar a favor contra algo que están tan claramente posicionados? Estamos hablando de un Consejo Rector que se convoca de forma extraordinaria y urgente a la finalización de un pleno que se celebró el 28 de diciembre y se les trasladó por parte de los responsables de coalición que están al frente del área de Elías la urgencia de llevar a cabo y de iniciar ese expediente para evitar que los recursos que se iban a consignar en el mismo fueran a amortizar deuda al estar al final de año. Lo hemos dicho y lo hemos reconocido. Fue un error, evidentemente, no examinar con más detalle ese expediente antes de iniciar la votación del mismo y por eso así lo hemos trasladado. Un error, ya digo, que es inducido, entendíamos que hubo falta de transparencia, hemos pedido el expediente por parte de los compañeros y compañeras examinado con detalle y además hemos detectado que hay muchos elementos que desde el punto de vista ya no solo de oportunidad política que le hemos trasladado cuál es la posición clara, sino también técnico-jurídica. Hay muchas cuestiones muy discutibles que aconsejan el no comprar este inmueble y que Coalición Canaria, el presidente del Cabildo, desista de la compra del mismo. En la propuesta de resolución que se aprobó en ese Consejo Rector de Elías consta de un total de 13 folios. En esos 13 folios, entre otros datos que se aprecian de una simple lectura, viene el gasto de la operación, en torno a unos 30 millones, 23 para la compra del edificio y 6,1 millones para la reforma del mismo. Viene el nombre de la empresa que hizo la tasación, que fue TINSA, que todos conocemos por su participación en Las Teresitas, donde ha quedado probado que participó en la manipulación del precio para que pagásemos más por la compraventa de la playa. Y también viene el nombre del hijo de Antonio Plasencia, como, en este caso, la persona que presenta la oferta. ¿Tenemos que entender entonces que es que no se leyeron esa propuesta de resolución? Así lo firmaron los compañeros. Así lo firmaron los compañeros y por ese motivo trasladábamos que era un error y habíamos trasladado pedirle disculpas a la ciudadanía de Tenerife porque la labor que realizamos en el Cabildo exige ser más diligentes con ese tipo de expedientes. Pero fue un error inducido. Estamos en un pacto de gobierno. Un pacto de gobierno donde tenemos áreas... ese error de no leerte un expediente? Pues porque al final lo que se traslada es la información de que es necesario en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, y eso lo compartimos, de contar con un centro sociosanitario para poder atender de forma adecuada a los dependientes del municipio, y además se traslada que en el caso de no iniciar el expediente ya se vería a lo largo del 2019 si podía fraguar o no, en caso contrario iría a amortizar deuda y por tanto iría a los bancos. Esa es la lectura que se da y es lo que explica que ese error fuera inducido a todos los grupos del Cabildo, no solo a su socio de gobierno, sino también al Partido Popular, que vota a favor, y Podemos, que también se abstiene, como con casi todos los expedientes que se elevan por el grupo de gobierno a los distintos órganos colegiados de los que forma parte. Ahí es donde se explica, por eso hemos trasladado que en este caso, una vez analizado el expediente, fondo hemos conocido los datos del propietario, hemos posicionado al partido de forma muy clara, rechazando la compra al ser un inmueble que pertenece a una empresa vinculada al empresario Antonio Plasencia, que ha sido condenado por casos de corrupción en Las Teresitas y extracción de áridos, y luego hay determinados elementos que nosotros cuestionamos mucho, como es la tasación. Por supuesto que cuestionamos la tasación y la cuestionamos la tasación desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro del partido y personas vinculadas al partido tenemos expertos en tasación y uno de los elementos que para nosotros también es más relevante de la tasación es que el inmueble actualmente está destinado a un uso de garajes, locales comerciales y oficinas, al menos la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento de Santa Cruz para levantar ese inmueble, ese es el uso al que está destinado. Y sin embargo, se está adquiriendo por parte del Cabildo Insular para destinarlo a usos sociosanitarios. Por tanto, debe tener un uso asistencial y sanitario. ¿Ustedes creen que la tasación no refleja el precio real del edificio? No, porque entendíamos que la tasación tenía que haberse efectuado para el uso para el cual tienes que adquirirlo, para el que lo estás adquiriendo para sociosanitario, y los expertos en tasación tienen muy claro que el valor de un inmueble que está destinado a un uso de oficinas, garajes o locales comerciales tiene un valor superior
que el que pueda tener un inmueble destinado a uso sociosanitario. Con lo cual es una de las cuestiones que nosotros entendemos que es cuestionable en el ámbito del expediente. Por otro lado, también en el mismo expediente lo que viene a determinarse respecto a esa tasación es simplemente una validación que se hace por personal propio del IEA sobre la tasación que hace una empresa privada. Sin embargo, no se aporta ninguna tasación por parte de un funcionario público. ¿Es obligatorio que haya una tasación de un funcionario público? Debe haber, al menos, si no hay una tasación por parte de un funcionario público, sí tiene que haber un análisis pormenorizado de cuál es el método comparativo que se ha realizado o se ha llevado a cabo por una empresa privada y que quede constancia de la misma y quede ratificado. Eso no existe. Eso al menos a nosotros no nos consta. Nos consta un informe con el expediente que hemos analizado donde se da el visto bueno al análisis y a la tasación que ha efectuado TINS. No es suficiente, entiendo, ese informe. Entendemos que no es suficiente. Nosotros en este momento entendemos que no es suficiente y que debe haber un informe por funcionarios cualificados que tiene el Cabildo y que acrediten que la tasación que se ha llevado a cabo es la correcta o cuál debería ser, teniendo en cuenta el uso para el que lo quiere o para el que va a adquirir el inmueble el Cabildo, que, como digo, es sociosanitario. Y luego hay otros elementos que también son muy cuestionables. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se está adquiriendo un inmueble que en este momento no está terminado. ¿Por qué? Porque en la propia oferta que realiza la empresa dice que no está hecha todavía las particiones, motivo por el cual también se destinan 6 millones de euros para terminar de adaptar el inmueble también a las posibles necesidades que podría tener un centro de las características para las que se está adquiriendo. Sí, evidentemente no es un inmueble que no está terminado. Hombre, el uso para el que quieres llevarlo a cabo, la adaptación que requiere, estamos hablando de un inmueble de 13 plantas, el formato que normalmente requieres para destinar un inmueble a uso sociosanitario, nosotros tenemos serias dudas de que ese inmueble pueda responder a las necesidades de seguridad y evacuación, por ejemplo, de los pacientes que puedan estar en ese inmueble una vez esté finalizada la obra del edificio de Plasencia, ¿no? En la resolución, por cierto, que aprobaron en el Comité Insular, también hablan de algo que contradice la versión oficial que ha dado la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Dicen que no se podría cambiar, digamos, el uso de esa parcela de manera tan sencilla a través de una licencia de cambio de uso como plantean desde Urbanismo. ¿Por qué? Inicialmente, al menos con los expertos en la materia que nosotros hemos consultado, lo que nos han trasladado que el cambio de uso de la licencia estaría limitado únicamente al 20% de la disponibilidad del inmueble. Y que para poder efectuar el cambio de uso en los términos que se está planteando y para el cual lo está adquiriendo el Cabildo es necesario la modificación del Plan General de Ordenación. Por tanto, los trámites necesarios para la modificación del Plan General de Ordenación implica un procedimiento bastante más largo en el tiempo y más complejo que lo que es simplemente una adaptación de la licencia que sí tiene concedida en este momento la empresa, que es para uso de garajes, locales comerciales y oficinas. Volviendo a lo que ocurría en aquel Consejo Rector, claro, puede preocupar y es normal que preocupe. ¿Es habitual que las cosas se aprueben sin leerse las propuestas de resolución en base a ese criterio de confianza del que ustedes hablan? No es habitual. Es cierto que normalmente en los órganos colegiados lo que se suele producir es una exposición con detalle de todos aquellos expedientes que se elevan por cada uno de los consejeros. Estábamos hablando del 28 de diciembre, estábamos hablando de final de año, nuestros consejeros y consejeras estaban tratando de ser lo más eficientes posibles con la ejecución de sus presupuestos y salían de un pleno, con lo cual... pero un día laborable, que dice, bueno, el 28 de diciembre como si en Navidades no se trataba, los políticos no trabajasen, ¿no? Me refería a 28 de diciembre y lo explico, el 28 de diciembre era el último día de entrada en la intervención en el Cabildo de los documentos contables de pago. O sea, se estableció un cierre en el Cabildo ordenado desde el mes de julio, donde se establecía temporalmente cuál era la fecha límite para que tuvieran entrada en la intervención los expedientes. 28 de diciembre, coincide con el 28 de diciembre, con lo cual es cierto que todos nuestros consejeros en sus respectivas áreas estaban tratando de ser lo más eficiente en la gestión de los recursos públicos de sus presupuestos. Y vuelvo a repetir, por supuesto que no es habitual, y en este caso ha habido falta de transparencia, se quebró, como también trasladaron nuestros compañeros en el Cabildo, esa confianza porque no se informó de manera detallada de temas tan sensibles y tan importantes que afectaban al expediente. ¿Se sienten engañados, por tanto, por Coalición Canaria en lo
por lo que ocurrió en ese Consejo Rector. Por lo que ocurrió en ese Consejo Rector y por el inicio de este expediente y cómo lo iniciamos sin tener toda la información y sin tener en cuenta, sin poder valorar previamente la trascendencia que tenía el inicio de este expediente por los problemas que tiene el mismo. ¿Por qué? Porque los elementos que trascendieron y que llevaron, inicialmente nos indujeron a votar a favor del inicio del expediente, fueron simplemente la voluntad de buscar una solución en Santa Cruz de Tenerife para unos pacientes que actualmente están en el Febles Campos y que se trasladó como una oportunidad idónea y que se cumplían todos los requisitos que establecía la ley. Si se sienten engañados por su socio de gobierno en un asunto tan importante como es la compra a un empresario corrupto o a su entorno de un edificio por 30 millones de euros en total, toda la operación, ¿por qué no han roto el pacto? Bueno, lo que les hemos trasladado a nuestro socio con este expediente no va a contar con nuestro apoyo. Y lo que le estamos pidiendo es que rectifiquen y que corrijan como corresponda. ¿Por qué no rompemos el pacto? Pues igual que en el Comité Insular se trasladó y por unanimidad se apoyó que en ningún caso se respalde la compra de este inmueble, tampoco hubo ninguna voz que planteara la ruptura del pacto en el Cabildo. ¿Por qué? Estamos en enero, las elecciones son en mayo, estamos a 3 meses de unas elecciones autonómicas y no deja de ser cierto que venimos cogobernando con coalición durante 3 años en el Cabildo, 3 años y medio. La ruptura del pacto por parte del PSOE 3 meses antes de unas elecciones. No, lo que nosotros queremos es seguir siendo serios con la ciudadanía de Tenerife. Creemos que habíamos hecho una buena gestión en las áreas en las que estamos al frente de la institución, en política territorial, en medio ambiente, en seguridad, en vivienda, en cooperación municipal, en aguas, en museos, en patrimonio histórico. Creemos que tenemos un bagaje, creemos que en esas áreas no hemos tenido conflictos. Los conflictos están en este momento en áreas de Coalición Canaria, tenemos un colapso en la movilidad, tenemos problemas y huelgas en el metropolitano, tenemos los problemas que se han generado en TICSA, tenemos problemas con la compra de un inmueble que se promueve en un área de colisión. A lo que me refiero es que también yo creo que tenemos que ser serios con la ciudadanía. El secretario general insular, en el propio comité insular, trasladaba que el documento más importante que se aprueba en una institución todos los años es la aprobación de unos presupuestos, que fueron elaborados de manera conjunta por el PSOE y Coalición Canaria, donde entendemos que se da cabida o se da cobertura a necesidades que tiene la ciudadanía de Tenerife y donde en las áreas que está el PSOE al frente entendemos que se ha producido una mejora de la calidad de vida de los tinerfeños y donde queremos seguir trabajando en los próximos años. Eso, en este momento, es lo que implica que estemos trasladándole a nuestro socio de gobierno que rectifiquen un expediente donde evidentemente no han sido transparentes, donde han quebrado esa confianza que hasta este momento se tenía y dar los pasos necesarios para que el expediente no continúe. Precisamente como se han aprobado los presupuestos, que quizás era la parte de mayor responsabilidad que faltaba ya de cara a las próximas elecciones, mucha gente se puede preguntar: hombre, ¿se puede mantener un pacto de gobierno una vez que se quiebra la confianza de esta manera ante una operación tan importante que está generando además unas reacciones pues muy airadas por parte de mucha discrepancia por parte del presidente del Cabildo de Tenerife, de Carlos Alonso? Porque es que si no rompen el pacto hay gente que se puede preguntar, y es normal, que al final ustedes, bueno, pues esto sí, van a intentar subsanarlo, primero votaron a favor, ahora han decidido que no lo van a apoyar, pero lo que les interesa es mantenerse en el poder, bajo cualquier precio. No, yo creo que bajo cualquier precio no, porque si no, en el planteamiento del presidente del Cabildo, que posiblemente es lo que le haya molestado, que por parte del PSOE en Tenerife y por parte de nuestros consejeros y consejeras hay una posición clara y tengamos voz propia en un expediente que trataba de liderar e impulsar. Yo creo que las voces de ruptura del pacto no emanan del PSOE en el Cabildo, no emanan del PSOE de Tenerife. A nosotros nos llegan de personas vinculadas y cercanas a Coalición Canaria. Si el presidente del Cabildo quiere romper el pacto, que lo diga, pero por parte del PSOE de Tenerife lo que se está trabajando es de manera seria en resolver problemas de la ciudadanía y creemos, vuelvo a repetir, que en nuestras áreas lo estamos haciendo de manera adecuada y así lo vamos a poder presentar en el balance de gestión que haremos al final de este mandato. Después de esa resolución que se aprobó el viernes en el Comité Insular, el IAS, el Instituto de Atención Social y Sanitaria, ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo Rector para este viernes con un único punto del día, que es abordar esta operación. ¿Saben o tienen alguna pista de lo que va a ocurrir en ese Consejo Rector? Solo tenemos constancia de la convocatoria, donde se va a dar cuenta del expediente. ¿Creen que va a desistir Coalición Canaria después de los últimos acontecimientos? Esperemos, porque además en el procedimiento
que no lo habíamos comentado, también lo cuestionamos. Es decir, estamos hablando de que hoy por hoy la compra del inmueble se está haciendo a través de una adquisición directa. La ley de patrimonio de las administraciones públicas que es de aplicación contemplaba que si había interés en comprar un inmueble pudiera ir previamente a un concurso, ver qué ofertas podían presentarse y ver qué inmueble o terreno era el más adecuado para llevar a cabo una infraestructura de las necesidades y características que requiere Santa Cruz. Por tanto, lo que pedimos es que se retire, que se rectifique, y creemos que hay suelo suficiente en Santa Cruz para poder construir un inmueble en condiciones que cumpla con las finalidades que debe tener un centro sociosanitario y que en este momento se deje sin efecto el expediente que se está tramitando. Si se opta por cualquier otra opción que no sea esta compra directa, ya sea el concurso público, ya sea construir un edificio propio, ¿qué va a pasar con todos esos usuarios del Febles Campos que, donde está previsto, incluso forma parte del plan de infraestructuras, la obra de un nuevo edificio y necesitan pues una alternativa? No se va a buscar una solución que al final va a retrasar y va a generar un problema de cara a la situación de esos usuarios. Pero fíjate, la compra de este propio inmueble contempla para el cambio de uso, como decíamos al inicio, la modificación de un plan general de ordenación, con la tramitación que eso implica. Yo creo que con 30 millones de euros tenemos recursos suficientes para poder decidir y poder construir un nuevo inmueble. Es verdad que se llevan años esperando, había declaraciones recientes del presidente del comité de empresa del Febles Campos que habla que llevan 12 años reclamando una nueva ubicación, tanto de la sede de Febles Campos aquí en Santa Cruz como en la zona de Santa Cruz como en Ofra. Yo creo que ante esta tesitura, creo que es inteligente buscar un terreno y destinar el tiempo necesario, sea un año, sea 2 años, en levantar una infraestructura que responda a las necesidades que tiene Santa Cruz, a las necesidades que tiene Tenerife, para dar respuesta a nuestros dependientes. ¿Usted cree que en 2 años se podría encontrar una solución, tener a disposición ya una solución para esos usuarios? Son plazos razonables de lo que supone tener un terreno a disposición, poder presentar un proyecto y llevar a cabo la obra correspondiente. Cuando usted fue consejero del Gobierno de Canarias, cuando el PSOE ocupaba la Consejería de Presidencia y Justicia e Igualdad, ¿le llegaron a ofrecer este edificio desde la familia Plasencia? Bueno, el edificio se ofreció, efectivamente. Se ofreció directamente para destinarlo a órganos judiciales del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y qué decidieron ustedes? Descartarlo. ¿Por qué? Descartarlo automáticamente. Uno, evidentemente, por la titularidad del inmueble. Y segundo, porque además no reunía las condiciones del inmueble que necesitábamos para un inmueble que albergara un partido judicial, porque estábamos trabajando en el desarrollo de la nueva oficina judicial y fiscal, que promueve más inmuebles horizontales que verticales, como es este caso, que son de 13 plantas. Buscábamos un modelo más similar a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Como sabe, tienen 6 plantas, donde se aprovechan más los espacios diáfanos para que el personal de auxilio, tramitación y gestores procesales presten apoyo a los órganos judiciales, que es el modelo de oficina judicial y fiscal que se quería implantar. ¿Y cómo se lo ofrecieron? ¿Cómo un empresario le ofrece a una administración pública un edificio? ¿Fue por allí el hijo de Plasencia? ¿Les hicieron una oferta formalmente? ¿Hubo contactos informales? ¿Cómo fue? No, la propuesta llegó por parte del área que tenía competencias en materia de los inmuebles, el área de Hacienda y Patrimonio, del Gobierno de Canarias. ¿Por un área de Coalición Canaria? Por un área de Coalición Canaria. Por un área de Coalición. O sea, les llaman desde el área de Hacienda y les dicen... Que existe esta posibilidad, porque evidentemente se estaban buscando terrenos. Nosotros en aquel momento estábamos trabajando en un terreno en Cabo Llanos, porque teníamos uno que se había cedido por el ayuntamiento de forma triangular, que estaba destinado a uso administrativo, y estábamos trabajando en otro cuadrangular que está destinado a uso educativo y que entendíamos que podía responder a las necesidades que en Cabo Llanos tenía pues el partido judicial y poder concentrar en un único edificio todos los órganos judiciales de Santa Cruz. Y estábamos trabajando en Santa Cruz para hacer el cambio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para hacer el cambio de uso, y llegó la propuesta de que una solución podía ser ubicar el partido judicial en el edificio de Plasencia, y se descartó. A raíz de la posición que ha tenido el PSOE y sobre todo de cambiar su posición inicial de votar a favor a estar completamente en contra de esta operación, yo he escuchado, seguramente usted también lo haya hecho, algunas críticas que van centradas en considerar que es un poco, insisto, esas críticas dicen que es un poco hipócrita la actitud del PSOE, porque aseguran algo que yo no he podido contrastar, pero que voy a aprovechar que está usted aquí para ver si es verdad o no, ya que, insisto, le tenemos aquí de invitado, y es que dicen que la sede nueva del Partido Socialista en La Laguna
se compró en un inmueble que también es propiedad de la familia de Antonio Plasencia. Eso no sé si lo sabe. No, lo desconozco. Me estoy enterando por usted. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Le puedo asegurar que sí se ha dicho bastante. Y no lo puedo ni confirmar ni desmentir porque lo desconozco. Bueno, nosotros tampoco, pero sí que queríamos aprovechar que está usted aquí y ya que se ha dicho, pues para ver si ustedes sabían algo sobre esto. En cualquier caso, Aarón, hemos cumplido ya el tiempo que tenemos de entrevista. Yo le agradezco mucho que haya venido a esta entrevista a hablar de un asunto que es, por supuesto, es de interés general, pero que también ha generado polémica y que, entre otras cosas, pues ha hecho que el Partido Socialista tenga que rectificar una primera posición que tuvo en un Consejo Rector a través, insisto, ya de esa resolución del Comité Insular. Así que, simplemente, muchas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con esta operación llamada Operación Plasencia. Muchas gracias a ti. A mí también me hubiera gustado más poder estar para plantear el proyecto político que Pedro Martín para la isla de Tenerife está trabajando y quiere desarrollar, pero evidentemente en estas cuestiones creo que es necesario explicarlas y que la ciudadanía conozca cuál es la posición del PSOE de Tenerife en esta materia. Pues muchas gracias. Aarón Afonso, que es vicesecretario general del Partido Socialista en Tenerife, ha estado hoy aquí para hablar en profundidad de la posición de los socialistas en la isla con respecto a esa Operación Plasencia. De Pedro Martín, por cierto, estuvimos hablando con él, estuvimos hablando aquí hace algunas semanas, seguro que de aquí a las elecciones habrá mucho tiempo para conocer cuál es el proyecto del Partido Socialista y, por supuesto, del resto de formaciones políticas. Eso sí, nosotros no vamos a perder de vista todo lo que ocurra en relación a la Operación Plasencia. Lo próximo, este viernes, Consejo Rector Extraordinario en Elías. Ahí estaremos nosotros muy pendientes de todo lo que pase. Nos despedimos. Que pasen un feliz fin de semana.